Buenos días, mis hermanos. En esta mañana, continuando con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Samuel, capítulo 18. Y el tema para el día de hoy, la confianza. Vamos a ver nosotros en quién confiamos. El significado de confiar, de confianza, dice, esperanza firme que se tiene en alguien, es la seguridad que nos brinda a alguien, ese apoyo, ese alguien que nos permite creer en él, alguien a quien le podemos encargar o encomendar algo. Pero nosotros miramos en nuestras vidas, miramos que esa confianza muchas veces no va a ser correspondida. Muchas veces fallamos o nos fallan, también decepcionamos o nos decepcionan. Si miramos nosotros una historia, algo breve sobre la vida de David, miramos que del capítulo 11 hacia el capítulo 17, miramos nosotros cómo David, Dios le encargó guiar al pueblo de Israel, pero David se equivocó, también le falló. Dios confiaba en David, pero no podemos decir que nosotros somos perfectos, también somos personas imperfectas. David se equivocó, también él en cierto tiempo tomó a Betsabé, quien ya tenía a su esposo, pero luego para poder seguir con ella tuvo que mandar a matar a Urías, su esposo. Siguiendo con eso, mire que también su hijo, también nosotros decimos, nosotros confiamos en nuestros hijos. David pudo haber confiado en su hijo Amnón, pero resulta que también él toma a su hermana, abusa de ella. ¿Y qué pasa? Absalón se entera de lo que está pasando, pero ¿qué hace Absalón? No hace nada, solamente dice, no le voy a dirigir la palabra, y ni siquiera David, siendo su padre, es capaz de corregirle. Así pasan 2 años. Mire que después de ese tiempo, Absalón decide tomar venganza, decide matar a Amnón por lo que le hizo a su hermana. En ese entonces también miren que esa confianza, tal vez David pudo haber confiado en sus hijos, en Absalón, en Amnón, pero mire que también ellos fallaron. De igual manera, Absalón dice que huye por 3 años. A ese tiempo, David ya le había pasado un poco su enojo y decide que Absalón regrese a Jerusalén, a su casa, pero en ese tiempo tampoco David no confiaba en Absalón, estaba muy enojado, pero también deja pasar 2 años mientras él estaba en Jerusalén. A ese cabo de tiempo, mire que ya ellos inician un encuentro donde dice que David lo recibe con un beso. Tal vez David dice, yo ya voy a perdonar a mi hijo, le voy a dar otra oportunidad, voy a confiar en él, pero miramos que Absalón no ha cambiado, sigue todavía ese resentimiento, esas ganas de vengar. Entonces mire que él, ¿qué hace? Toma al pueblo de Israel con engaños, con mentiras, haciéndolo para él, ganándose el corazón del pueblo de Israel para ponerlo en contra de David. Entonces miramos nosotros allí que no hay confianza. Tal vez David pudo haber confiado, Dios confiaba en David, David confiaba en sus hijos. Igualmente, para poder David obtener esa victoria, para poder seguir adelante, tuvo que huir de su hijo, huye de Absalón, y para eso necesitaba de la ayuda de Dios y de la ayuda de las personas. Por eso utiliza a Usai, quien le sirve para poder deteriorar el plan que tenía Absalón, Aitofel, en contra de David. Entonces nosotros miramos que la confianza, desde muy antes y hasta hoy, tal vez como decíamos anteriormente, nosotros decimos que confiamos en alguien, o tal vez decidimos no confiar porque no queremos que nos decepcionen, no queremos que nos fallen, pero nosotros también somos esas personas que muchas veces no somos dignos de confianza porque también fallamos o también engañamos a las personas, no hacemos que ellas tengan esa seguridad para poder confiar en nosotros. Decimos que Dios nos ha dotado a nosotros de habilidades, de talentos, y hasta entonces dice que nosotros no debemos por qué ser arrogantes, ser orgullosos, vanagloriosos, porque la gloria siempre va a ser para Dios. David consiguió todo lo que tenía porque sabía que contaba con el respaldo de Dios, él no se vanagloriaba, entonces, ¿por qué? Confiaba plenamente en Dios. Entonces miremos lo importante que es confiar en las personas, confiar en Dios. Nosotros aquí en la tierra vamos a necesitar desarrollar muchos planes, muchos proyectos, y es necesario que así como nuestra familia, también en la sociedad, tengamos personas que estén a nuestro alrededor, que están a nuestro alrededor para que nos ayuden a avanzar. Pero nosotros no podemos ir en el mundo y contándole todas nuestras cosas al primero que encontramos a la esquina o salimos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de poder estudiar, de analizar, de conocer a esa persona para poder nosotros confiar en ellas. Entonces,
¿Cuál es la importancia de la confianza? ¿Qué nos permite el confiar? ¿Qué nos permite esa confianza? Primero, miramos en el capítulo 18 de Segunda de Samuel unos 3 puntos que nos dice que son muy importantes el poder confiar. Primero dice, delegar responsabilidades, del versículo 1 al 3. David contó a su gente y eligió capitanes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Luego los envió a la batalla. Una tercera parte la puso bajo el mando de Joab, otra tercera parte al mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarvia, y a la otra parte la dirigió a Itai el gitita. El rey de David le dijo al ejército, yo también iré con ustedes. Pero ellos respondieron, no, no debe su majestad ir con nosotros, porque si tenemos que huir de la batalla, los hombres de Absalón no les importará, aún nos mata la mitad de nosotros, no le importará, pero su majestad es como 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede usted en la ciudad. Si necesitamos ayuda, entonces nos ayudará desde esa ciudad. Mire que él, siendo ese guía, ese líder, sabía que contaba con unos hombres esforzados y valientes. Miremos en el capítulo 17, el capítulo anterior, versículo 10, nos dice, entonces hasta el que sea tan valiente como un león asustará. Los israelitas saben que tu papá es un gran guerrero y que sus hombres son muy valientes. Aquí se destaca algo muy importante y dice que David era un hombre esforzado y contaba con esos soldados, esos hombres valientes. Entonces nosotros podemos decir que con nosotros si necesitamos confiar, digamos, por ejemplo, en nuestro hogar, en nuestros hijos, tenemos que conocerlos bien. Muchas veces pensamos que los conocemos bien y confiamos en ellos, pero como decíamos anteriormente, también muchas veces nos decepcionan, o nosotros como padres decepcionamos, o en la sociedad, en el trabajo, o incluso en la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo secular, tanto a las personas como a Dios. Muchas veces Dios nos ha delegado responsabilidades aquí en la tierra a nosotros, pero muchas veces no estamos haciendo como las cosas como Dios quiere. Dios nos conoce muy bien a nosotros. David sabía que contaba con un grupo de soldados, de hombres esforzados y valientes. Entonces, algo muy importante que David hacía y era que cuando él iba a las batallas, acompañaba a sus soldados, él iba liderando, él no los dejaba solos. Eso es ese acompañamiento. Nosotros hacemos que las personas aprendan a confiar en sí mismas, no cuando nosotros les hacemos todas las cosas, sino cuando hacemos ese acompañamiento. Y en el versículo 5 también nos habla por qué. En el 5 nos dice, el rey les dio un mandato a Joab, a Abisai y a Itai. Hagan el favor de tratar bien al joven Absalón. Todo el ejército oyó las órdenes del rey que dio a los capitanes. Entonces mire que ellos en este caso, el rey David dio una orden a ellos. Nosotros también muchas veces delegamos o nos delegan a nosotros algo que hacer, pero esas personas muchas veces o nosotros confiamos y sabemos que a quienes nosotros les hemos encargado, esas personas van a hacer las cosas bien. Pero entonces mire que nosotros dice que esto es un proceso. David conoció a sus hombres porque él iba junto a las batallas, él no los dejaba solos, pero tampoco les hacía las cosas. Entonces, para nosotros poder delegar responsabilidades, con anterioridad debemos haber hecho ese acompañamiento para enseñarle a que las cosas las hagan bien. Entonces, como nos dice Sandra, todos de alguna manera necesitamos confiar en alguien. Solo que cuando nosotros nos hacemos los super espirituales, entonces todo lo tomamos de manera literal. Y entonces cuando nos conviene sí decimos, no, es que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entre comillas, sí podemos confiar en aquellas personas que están a nuestro alrededor. La palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre, pero cuando hace a un lado la confianza en Dios, cuando desplaza la confianza en Dios por confiar plenamente en los hombres. No puedo confiar plenamente en los hombres, ni siquiera podemos confiar plenamente en nosotros mismos, pero sí debemos estar rodeados de personas en los cuales podamos confiar. El patrón debe confiar en sus empleados, la esposa en su esposo, los hijos en sus padres, y porque eso hace que nosotros tengamos una sana convivencia. Amén, pastor. Entonces miramos nosotros la importancia de qué es confiar, la importancia de la confianza. Miremos un segundo punto que nos dice, ¿qué nos permite el confiar? ¿Qué nos permite esa confianza? Dice, nos permite que el miedo no nos domine o vencer el miedo. Miremos el versículo 9 al 13. Al encontrarse con los oficiales de David, Absalón se montó en su mula y trató de escapar.
La mula se metió por debajo de un gran roble y la cabeza de Absalón se quedó trabada en las ramas. La mula siguió galopando, dejándolo a él colgado en el árbol. Al ver esto, un hombre le dijo a Joab: vi a Absalón colgado de un roble. Joab le dijo al hombre: ¿por qué no lo mataste y lo derribaste? Te hubiera dado un cinturón y 10 piezas de plata. El hombre le dijo a Joab: yo ni siquiera intentaría matar al hijo del rey, aunque me dieras 1000 piezas de plata, porque bien escuchamos la orden de que el rey David a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: cuidado de no hacerle daño al joven Absalón. Si hubiera matado a Absalón, el rey se enteraría y tú mismo me castigarías. Algo muy importante que miramos aquí, y es que cuando tal vez David, al darle una nueva oportunidad a Absalón de que regrese a Jerusalén, entonces se entera que está haciendo él, colocando en contra al pueblo de Israel de David. Entonces él que decide huir porque se enteró que Absalón lo buscaría para matarlo. Pero hay algo que nos dice aquí, y es que David tal vez no huyó por miedo, porque el Señor tenía un propósito, y era que iba a deteriorar el plan que Absalón tenía en contra de David. Dice, nos permite vencer el miedo. Acá Absalón inmediatamente empieza a perseguir a David, pero se encuentra con los oficiales, dice. ¿Y qué se sintió él? Atemorizado. Pensó huir en esa asna, en ese animalito que tenía a su alcance para poder huir y salvar su vida. Pero miramos algo muy importante, y es que dice que cuando nosotros estamos, tal vez en ese momento él se sentía presionado, tal vez dijo él, me van a matar, o hubiera podido tomar otra decisión y arrepentirse y pedir otra oportunidad y tomar un rumbo nuevo. Tal vez nosotros también en nuestras vidas, nosotros sí fallamos, nos equivocamos, pero muchas veces no avanzamos porque solamente vivimos equivocándonos una y otra vez y no hacemos por enmendar esos errores. Entonces, algo que nos dice aquí, dice, y es que esa confianza no permite que el miedo nos domine, nos permite vencer ese miedo, y al vencer nosotros ese miedo nos permite avanzar. Acá Absalón pensaba huir. Él abandonaría su propósito, que era ¿cuál? Matar a David. Se sintió solo porque miró que sus hombres escapaban, y si el miedo nos domina, en ese momento a nosotros, ¿qué nos hace tomar? Malas decisiones. Cuando nosotros decimos que pensamos, nos damos el tiempo para pensar, descansamos, no nos sentimos tan presionados en el momento, vamos a poder pensar y poder hacer las cosas bien, tomar decisiones correctas. David confiaba en Dios, en su poder y su justicia. Por eso, en el capítulo 15, el versículo 31 de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31, alguien le contó a David que Ahitofel era uno de los que planeó la conspiración con Absalón. Entonces David oró: te pido, Señor, que fracasen los planes de Ahitofel. Y en el versículo 32 al 34 del mismo capítulo 15, David subió a la cima del monte donde solía adorar a Dios. Esperándolo allí estaba Usai el arquita, quien estaba con la ropa rasgada y con ceniza en la cabeza en señal de duelo. David le dijo a Usai: si vas conmigo serás uno más a quien cuidar, pero si regresas a Jerusalén puedes hacer fracasar los planes de Ahitofel. Di a Absalón, su majestad, estoy para servirle de la misma manera que serví a su papá, ahora le serviré a usted. Entonces, ¿qué hizo en ese momento David? David dice que buscó a Dios, clamó a Dios, y muchas veces nosotros es lo que hacemos tal vez ya en últimas medidas, cuando ya nos miramos que nada podemos, que nos han fallado las personas, que nos han fallado tantas cosas, entonces empezamos nosotros, ahí sí confiamos en Dios, pero muchas veces decimos que Dios nos decepciona, que Dios no nos escucha, y entonces empezamos a renegar en contra de Él, y por eso muchas veces miramos consecuencias en nuestras vidas, cosas que nos impiden avanzar. Dice que Dios permite que ese miedo lo venzamos. En este caso, David dice que clamó a Dios. Entonces, ¿para qué? Para que entorpeciera los planes de Ahitofel, de Absalón. Él no dice en ningún momento acaba con Ahitofel, acaba con Absalón. Siendo Absalón malo, porque lo que estaba haciendo era malo, perseguir a su padre, él no toma venganza. Dios se encarga de ese problema. Y entonces dice que usa a Usai. Dios le pone a esa persona idónea. ¿Para qué? Para que le ayude en su plan de derrotar ese plan.
que tenían en contra de David. Entonces el confiar en Dios, el confiar en lo que Dios hace en nosotros, nos da seguridad. Y esa seguridad hace que entonces las cosas nos salgan bien y que evitemos el miedo o que no nos domine el miedo. Solamente cuando tú estás confiado de que Dios te puede ayudar, cuando tú y yo estamos confiados en que podemos hacer aquello porque Dios nos ha capacitado y nos ha dotado, entonces no vamos a dejarnos dominar por los prejuicios, por los miedos. Muchas personas les da miedo avanzar porque no confían en sus capacidades, porque no confían en Dios, porque no creen que Dios le ha dado dones y talentos. ¿Cuántas veces para liderar en la iglesia muchas personas no quieren hacerlo porque les da miedo, porque creen que no son capaces, porque creen que no pueden? Simplemente no tienen confianza ni en Dios ni en lo que Dios hace en él. Porque recuerda que confiar en Dios es mucho más que simplemente creer. Creer, cualquiera puede creer, hasta los demonios creen, pero confiar es estar seguro, depositar nuestra vida en las manos de Jesús. Amén. Miramos entonces otro punto sobre, dice, ¿qué nos permite el confiar? ¿Qué nos permite esa confianza? Como tercer punto, miramos, creer que Dios nos da la victoria. Del versículo 28 al 31. Ahimás le dijo al rey, todo está bien. Ahimás se postró rostro en tierra ante el rey y dijo, alabado sea el Señor Dios de su majestad, que ha derrotado a los hombres que estaban contra el mismo rey, en contra de mi Señor y mi rey. Y el versículo 31, cuando el etíope llegó, le dijo, traigo noticias para su majestad, hoy el Señor ha castigado a los que estaban en su contra. Nosotros en la lectura miramos, dice que cuando ya pasó la muerte de Absalón, dice que Joab fue quien clavó, dice, 3 dardos en su corazón. Entonces, en ese momento, aparece un siervo de Dios, de David, y le dice, déjame ir a informarle a David lo que está pasando. Pero ¿qué dice David? Absalón, David, dice, deja que vaya el etíope. Pero sin embargo, él insiste y quiere correr a informarle. Joab no viaja con ellos, manda 2 mensajeros. David recibe la noticia, pero dice que Dios nos da esa victoria. Nos da esa victoria y miramos algo muy importante, que entonces cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, nosotros no nos vamos a sentir solos, no nos vamos a sentir nosotros derrotados. La palabra de Dios dice que Dios está con nosotros en las buenas, en las malas. Los únicos que fallamos somos nosotros. Tal vez cuando nosotros estamos con las personas, tal vez estamos en las buenas, pero cuando miramos que empiezan los problemas, las dificultades, muchos salimos huyendo y abandonamos a esa persona que necesita de nosotros, que necesitaba ese apoyo. Y entonces, ¿dónde está la confianza? Ahí es donde empezamos nosotros a flaquear, empezamos a decepcionarnos de las personas y muchas veces nos decepcionamos tanto de las personas como de Dios. Decimos, ¿por qué Dios me hizo a esa persona eso? ¿Por qué me fallan? Pero nosotros sabemos que tenemos la plena confianza en Dios cuando aprendemos a confiar plenamente en Él. Como decíamos anteriormente, Dios es quien está con nosotros en todo momento. Van a haber siempre problemas, dificultades, pero Dios va a estar siempre allí, firme, constante, dispuesto a querernos ayudar. Solo necesita que nosotros, dice, que aprendamos a ser obedientes, porque mire lo que pasó acá. David le dijo a Joab, le dijo al hermano y le dijo a su otro comandante que no tocaran a Absalón. Pero ellos fueron obedientes a eso, ¿verdad que no? Pero miremos algo muy importante, y es que en el capítulo 17, el versículo 14 de Segunda de Samuel, capítulo 17, Absalón y los israelitas dijeron, el consejo de Usai y el arquita es mejor que el de Ahitofel. Dijeron esto porque era el plan del Señor, quien había planeado hacer fracasar el acertado consejo de Ahitofel. De este modo, el Señor castigaría a Absalón. En algún momento dijimos que Absalón perseguía a su padre, a David, pero David en ningún momento, sí, él tenía que haber tomado una decisión y haber corregido a su hijo para que las cosas mejoraran, pero no lo hizo y siguió en ese intento
Después de que huyó, regresó. Tal vez David confió en su hijo y dijo, las cosas van a cambiar. Pero mentiras, porque él siguió con ese resentimiento en su corazón a tal punto de que decidió colocar a Israel en su contra. ¿Para qué? Para matarlo. Entonces algo que nos dice aquí, y es que dice que Dios es quien se encarga de esos problemas, no nosotros. Tal vez nosotros en esa búsqueda de luchar contra ese problema, tal vez muchas personas nos fallan, se equivocan, faltan a nuestra confianza, entonces nosotros empezamos a reclamarles o empezamos a actuar de la misma manera, pero sabemos que hay alguien muy importante, alguien que tiene ese poder que es para luchar contra eso y es Dios. Dios no nos desampara y está siempre con nosotros. Algo que miramos acá y es que dice que en el capítulo 14 y 15 decía que Joab clava en el corazón de Absalón, que dice que clava 3 dardos, algo que dijo David, que no lo hicieran, que no tocaran a Absalón. Pero como ya mirábamos en el capítulo 17, el versículo 14 nos dice cuál era. Ese era el plan de Dios, acabar. Había tomado a Usai para que dijera, Ahitofel daba un mensaje, daba un consejo, y Usai da otro, muy diferente, el cual es acertado por Absalón. Pero Dios tenía un propósito allí. Él la tenía que hacer, utilizar a Usai para que vayan esos hombres al campo de batalla, y en ese momento Dios castigara a Absalón, porque Dios es quien se encarga de eso. Dios quien hace justicia, no nosotros. Aunque muchas veces, cuando dice, este tercer punto dice creer que Dios nos da la victoria. Cuando nosotros somos victoriosos ante un problema, ante una dificultad, miramos que muchas veces nosotros disfrutamos de esa alegría. En ese momento estamos felices, pero para otros es derrota. En este momento, David se entera que Absalón ha muerto. ¿Y qué pasa a él? Dice que se lamenta, llora y pide que, ¿por qué? Dice que él hubiera preferido morir él y no su hijo. Entonces, tal vez los soldados dice que se sintieron lastimados, dijeron, ¿cómo así? Nosotros fuimos, luchamos, le dimos la victoria, hicimos que la victoria que Jehová tenía para él se cumpliera, pero mire que él se agarra a llorar y lamenta la muerte de Absalón. Entonces, en el capítulo siguiente, empiezan los hombres de Joab y los hombres de David se sentían tristes. Tal vez nosotros después de una batalla deberíamos sentirnos gozosos, felices, pero para lo que nosotros muchas veces es felicidad, para otros es tristeza. Entonces nosotros miramos que sí, que en el mundo vamos a tener triunfos, vamos a tener fracasos, muchos van a sufrir, muchos vamos a llorar, muchos vamos a estar felices, pero todo va a ser basado y confiando siempre en la voluntad y en la confianza en Dios. Entonces debemos confiar plenamente en que Dios es el que nos da la victoria, y confiar en que Dios es el que nos da la victoria no significa inactividad, no significa que como yo confío en que Dios pelea por mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Confiar en Dios es creer que Dios me va a ayudar en lo que yo haga. Confiar en Dios es estar seguro, convencido de que Él nos va a dar la victoria en las luchas, en las guerras que nosotros tengamos que enfrentar. Recuerda que Jesucristo no pretende quitarnos los problemas porque nos convertiría en inútiles. Lo que hace Jesús es prepararnos, entrenarnos, como hacía Jehová con David, entrenarlo para esas batallas. Amén. Entonces nosotros miramos en este capítulo, segunda de Samuel, capítulo 18, cómo también en la antigüedad, cómo David vivió también en ese momento de tal vez Dios confió en él confió en sus hijos, en sus soldados. También nosotros, Dios confía hoy en nosotros confiamos también en las personas, y nosotros el hecho de que muchas veces fallemos o nos decepcionen, no significa que nos vamos a morir y nos vamos a lamentar todo el tiempo, sino que tenemos que levantarnos. Para eso, Dios también envió también a Joab y para que lo levantaran en ese momento que él se sentía triste, para poder seguir, para poder avanzar. Igualmente nosotros decimos que confiamos plenamente en Dios. Existen personas idóneas aquí a nuestro alrededor, y Dios es quien nos guía a poder confiar en esas personas. Así que nosotros, para concluir, dice, en nuestras vidas pasamos de uno a otro problema y pareciera que las cosas van de mal en peor, pero cuando confiamos plenamente en Dios, activamos esa fuerza para seguir adelante. El confiar en Dios no significa que nos crucemos de brazos y que Dios lo va a hacer todo. Dios nos ha dotado de inteligencia y nos da sabiduría que nos ayudan a actuar y tomar decisiones correctas cuando nos dejamos guiar por Él. No estamos solos,
Dios siempre está con nosotros. Así como David, confiemos en Él y Él nos dará la victoria. Amén. Qué importante entonces depositar nuestra confianza plena en Jehová, en Jesucristo. Y como dijimos y nos explicaba Sandra, es muy diferente creer. Creer, todo el mundo cree, todo. Aquí hay aún los que dicen no creer, en el fondo creen en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es confiar. Creer, hasta los demonios creen, pero confiar es depositar nuestra vida en las manos de Jesús, estar convencidos de que a pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de las necesidades que podamos estar pasando, algo va a suceder, algo va a pasar. Como aquel jugador de fútbol que es profesional, que confía en sus capacidades, que sabe lo que está haciendo, así vaya perdiendo, ¿cuándo se desanima él para seguir jugando? Nunca. Si es un profesional, él sabe que aún en el último segundo, aún cuando el árbitro ya se va a llevar el pito a la boca, algo puede pasar. Alguien puede descuidarse del equipo contrario, aprovechar la oportunidad y aún en ese último segundo puede empatar y hasta ganar. Eso es confiar. Confiar es no dejarnos doblegar por los problemas, por las dificultades. Confiar en Jehová, confiar en Jesucristo, no significa estar libres de problemas. Confiar en Jehová significa que seguiremos teniendo problemas, porque la palabra de Dios así lo dice, que mientras estemos en este mundo tendremos dificultades, aflicciones, problemas. La única diferencia entre nosotros y los que no creen en Cristo es que no importa cuántos problemas nosotros tengamos, siempre tendremos paz en medio de la tormenta, siempre tendremos tranquilidad. Allá afuera, dentro de los que no confían en Dios, hay personas que tienen menos problemas de los que nosotros tenemos y están a punto de suicidarse, están a punto de ir a un psiquiátrico. Y tal vez nosotros, con más problemas que ellos, tenemos paz, tenemos gozo. Por eso a muchos nos dicen que estamos locos, porque llenos de problemas, pero gozosos, llenos de problemas, pero con alegría en nuestro corazón. Ahora, el confiar en Dios no significa entonces que no tengas que estar triste. Lo que significa es que a pesar de nuestras tristezas, a pesar de nuestros inconvenientes, sabemos que al final siempre saldremos victoriosos. Así que si tú estás pasando por algún momento de dificultad, estás en un problema, estás pasando por un desierto, confía en Jehová de los ejércitos, que pronto ese momento de dificultad va a pasar. Pronto llegarán esos momentos también de gozo, pronto llegarán esos tiempos de recompensa. Este es el mensaje en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un mensaje de vida que pretende llevarnos a una vida de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Una historia, así algo breve sobre la vida de David. Miramos que del capítulo 11 hacia el capítulo 17, miramos nosotros cómo David, Dios le encargó guiar al pueblo de Israel, pero David se equivocó, también le falló. Dios confiaba en David, pero no podemos decir que nosotros somos perfectos, también somos personas imperfectas. David se equivocó, también él en cierto tiempo tomó a Betsabé, quien ya tenía a su esposo, pero luego para poder seguir con ella tuvo que mandar a matar a Urías, su esposo. Siguiendo con eso, mire que también su hijo, también nosotros decimos, nosotros confiamos en nuestros hijos. David pudo haber confiado en su hijo Amnón, pero resulta que también él toma a su hermana, abusa de ella. ¿Y qué pasa? Absalón se entera de lo que está pasando, pero ¿qué hace Absalón? No hace nada. Buenos días, mis hermanos. En esta mañana, continuando con nuestro devocional diario, para el día de hoy nos corresponde Segunda de Samuel, capítulo 18. Y el tema para el día de hoy, la confianza. Vamos a ver nosotros en quién confiamos. El significado de confiar, de confianza, dice, esperanza firme que se tiene en alguien, es la seguridad que nos brinda a alguien, ese apoyo, ese alguien que nos permite creer en él, alguien a quien le podemos encargar o encomendar algo. Pero nosotros miramos en nuestras vidas, miramos que esa confianza muchas veces no va a ser correspondida. Muchas veces fallamos o nos fallan, también decepcionamos o nos decepcionan. Si miramos nosotros, mi hijo,
le voy a dar otra oportunidad, voy a confiar en él. Pero miramos que Absalón no ha cambiado, sigue todavía ese resentimiento, esas ganas de vengar. Entonces mire que él, ¿qué hace? Toma al pueblo de Israel con engaños, con mentiras, haciéndolo para él, ganándose el corazón del pueblo de Israel para ponerlo en contra de David. Entonces miramos nosotros allí que no hay confianza. Tal vez David pudo haber confiado, Dios confiaba en David, David confiaba en sus hijos. Igualmente, para poder David obtener esa victoria, para poder seguir adelante, tuvo que huir de su hijo, huye de Absalón, y para eso necesitaba de la ayuda de Dios y de la ayuda de las personas. Por eso utiliza a Usai, quien le sirve para poder deteriorar el plan que tenía Absalón, Aitofel, en contra de David. Entonces nosotros miramos que la confianza, desde muy antes y hasta hoy, tal vez como decíamos anteriormente, nosotros decimos que confiamos en alguien, o tal vez decidimos no confiar porque no queremos que nos decepcionen, no queremos que nos fallen, pero nosotros también somos esas personas que muchas veces no somos dignos de confianza porque también fallamos o también engañamos a las personas, no hacemos que ellas tengan esa seguridad para poder confiar en nosotros. Decimos que Dios nos ha dotado a nosotros de habilidades, de talentos, y hasta entonces dice que nosotros no debemos por qué ser arrogantes, ser orgullosos, vanagloriosos, porque la gloria siempre va a ser para Dios. David consiguió todo lo que tenía porque sabía que contaba con el respaldo de Dios, él no se vanagloriaba, entonces, porque él confiaba plenamente en Dios. Entonces miremos la importancia que es, solamente dice, no le voy a dirigir la palabra, y ni siquiera David, siendo su padre, es capaz de corregirle. Así pasan 2 años. Mire que después de ese tiempo, Absalón decide tomar venganza, decide matar a Amnón por lo que le hizo a su hermana. En ese entonces también mire que esa confianza, tal vez David pudo haber confiado en sus hijos, en Absalón, en Amnón, pero mire que también ellos fallaron. De igual manera, Absalón dice que huye por 3 años. A ese tiempo, David ya le había pasado un poco su enojo y decide que Absalón regrese a Jerusalén, a su casa, pero en ese tiempo tampoco David no confiaba en Absalón, estaba muy enojado, pero también deja pasar 2 años mientras él estaba en Jerusalén. A ese cabo de tiempo, mire que ya ellos inician un encuentro donde dice que David lo recibe con un beso. Tal vez David dice, yo ya voy a perdonar a